Buenas noches, Jorge. Hoy, a jueves 11 de noviembre, después de una desastrosa gestión por parte de la administración de reemplazo respecto a una transmisión en Facebook Live, 25 minutos después iniciamos esta transmisión buscando paliar las dificultades intelectuales y psicomotrices de la persona que se encarga de administrar reemplazo. En este caso, entonces, básicamente estamos en lo mismo. Las personas asistentes están viendo una pantalla compartida donde van a ver la interacción, el diálogo amable y cordial entre el administrador de reemplazo, el subnormal que es incapaz de hacer una transmisión en Facebook Live, y Jorge Sarmiento como responsable, o de hecho aquí la palabra responsable, autor, sujeto encargado de realizar el proyecto hashtag COVID-M19, va a explicar como varios de los cuestionamientos que yo como persona atenta a su proyecto, escuchado en otros foros y algunos comentarios que he visto aparecer en otro tipo de participaciones, ya no en la arena semipública de las redes sociales, sino más en los comentarios directos, en comunicaciones, llamadas, etcétera, recibidas o en conversaciones mantenidas con personas del campo artístico que indagan, preguntan respecto a este proyecto como tal. Entonces, Jorge, yo creo que para comenzar valdría la pena hacer pequeño un pequeño preámbulo por parte suya respecto a los antecedentes que tuvo este proyecto en su trayectoria y en su proceso de reflexión, como más allá de empezar de una, como empezó pandemia, usted empezó con el proyecto, yo quisiera porfa que empezara con un pre a la pandemia, que derivó en la realización, en el hecho de que usted concibiera y empezar a hacer esta propuesta. Listo. Gracias, Guillermo, por la invitación, primero que todo. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí me escucha? Listo. Gracias por la invitación a Reemplazo y a Excelente. Guillermo, a los asistentes, a Edwin Sánchez, a Julián Salamea. Gracias por estar ahí pendientes. Y a los que vean el video después, básicamente, pues la pregunta de Guillermo me transporta a noviembre del año pasado, cuando yo salí el 21 de noviembre y después todos esos días, porque hay una característica que a mí creo que es muy particular en mí y seguramente en todos los artistas que tienen como un contexto específico donde viven. Yo vivo en el centro, muy, muy, muy en el centro, y aquí pues se concentran muchas manifestaciones. Este es un punto de llegada de muchas marchas, etcétera. Entonces yo sí he visto, yo he estado en contextos básicamente como casi apocalípticos, como en el marco de este paro, ¿no? Entonces yo estuve en el 21N, en el 21N por aquí pasaron cosas que nunca se mostraron en los medios, como cosas como tremendas, como eh, por ejemplo una ausencia absoluta de la policía. Entonces todo se descontroló, la gente comenzó a robar, la otra gente comenzó a hacer de policías y ladrones, era como un juego en ese sentido, como todo incendiado, todo tirándole piedras a los panorámicos de los carros que estaban pasando por la décima, etcétera. Como una cosa que yo nunca pensé que iba a ver en mi vida, más allá de en una película, ¿no? Eso me impactó mucho realmente, porque nosotros veníamos, o yo, o sí, como con Juan Bocanegra, nosotros tenemos como una especie de tercero entre nosotros dos que se llama Don Nadie, y Don Nadie tiene proyectos que tienen que ver con eso, ¿no? Como con el caos, con la destrucción, con el fuego, con la grieta, ¿no? Como con la ruina. Y de ahí vengo yo, y a partir entonces del movimiento del paro nacional y del 21N,
comenzó a pasar que comenzamos a hablarnos con algunos artistas como del medio local, que tienen también unos intereses como políticos, y la relación con ellos nos llevó a que entre ellos y nosotros surgiera la iniciativa de convocar una reunión para artistas y no artistas en nuestro espacio autogestionado que se llama Espacio Arversus, que es como uno de los espacios eh, independientes, autogestionados, como más antiguos o más resistentes. Yo creo que tenemos como, yo no sé cuántos años tenemos, pero son como 10 años más o menos. Nosotros hicimos parte de esa primera ola después del bodegón, en la que Amparo, los tres. surgieron muchos espacios, ¿no? Entonces, en Art Versus, convocamos a gente interesada en el paro, sobre todo artistas, y a partir de ahí eso se decantó en un colectivo con el que yo personalmente y ellos hicimos algunas intervenciones en la calle, que ahorita pues no quisiera puntualizar en ellas, pero pasó una cosa y fue que llegó la cuarentena, ¿no? Y ahí cuando llegó la cuarentena, pues efectivamente lo que ocurrió fue que ese grupo se dispersó, se atomizó y básicamente cada uno comenzó como con sus problemas micropolíticos, entre comillas, o sea, lavar la loza, pelearse con la mamá, la hermanita, una cosa, la otra. Pero yo no tengo esos arraigos de familiares tan fuertes, por fortuna. Y yo creo que eso determinó mucho que yo como que tuviera el impulso de seguir como marchando y seguir como participando en las manifestaciones de una u otra forma, ¿no? Entonces, sin embargo, al principio sí yo caí como en el espíritu de la época, ¿no? Yo sí caí en una depresión ahí como muy fuerte, yo nunca me había sentido así. Efectivamente me sentí enfermo y realmente discapacitado, o sea, quien no sepa, quien no haya tenido una enfermedad como que no, realmente no puede dar cuenta de ella, y la depresión es una enfermedad que se caricaturiza incluso, ¿no? El que está deprimido es porque es alguien como muy eh, fatalista o existencialista o perezoso o lo que sea, pero no, o sea, eso es una cosa que incluso lo va más allá de la propia voluntad de uno, ¿no? Pero, sin embargo, en algún punto, un amigo como que me hizo dar cuenta como que yo era artista y por qué no respondía artísticamente a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces él, que se llama Felipe Rodríguez, él me dijo eso. Y esa idea se unió con una cosa muy importante que comencé a ver en Internet, y es que algunos filósofos y pensadores como internacionales muy conocidos comenzaron a ver, a hacer una lectura de las posibilidades de una crisis como la pandemia, ¿no? Ellos decían como que históricamente en otros contextos, y en otros momentos, pues cuando habían procesos de crisis social como generalizada, efectivamente pasaban cosas como que lo que pasó, ¿no? Como que los gobiernos se empoderan sobre la ciudadanía, pero asimismo comienza a haber una fuerza contraria de resistencia Pero ciudadana, espere, espere. ¿no? Deme un momento para no mezclar como esta reflexión que va a poner usted y la dejamos para más adelante. Digamos que llegamos al punto donde su merced habla de el estado en el cual empatizó con, con la situación global, donde pues básicamente consumimos la idea de que todos íbamos a morir básicamente ahogados en nuestras miasmas, porque otra persona nos iba a toser a 15 kilómetros de distancia en la ciudad.
Y todos asumimos, yo también lo estuve, lo asumí además porque lo asumí como con mi familia, todos asumimos que efectivamente íbamos a morir en el trayecto de un mes. Y en ese punto, usted iba, entonces, estaba articulando el hecho de que caen en depresión y habla con una persona y esta persona le recuerda como su devenir profesional. Entonces, ahí yo quisiera como que su merced concentrara su narración respecto a eso, porque no quisiera, porque me parece un poco como, un poco también como acorde con el espíritu de los tiempos. No quisiera que esta charla se convirtiera como en autoayuda de la obra COVID-19 me salvó, y creo que tampoco es su intención. Entonces, como para restarle un poco poder a esa perspectiva, sí me gustaría más como concentrar eso, como el hecho de que su merced llega a esta situación, le recibe este llamado de atención y a partir de ahí da una respuesta. De hecho, quisiera porfa, como orientar la respuesta a través de dos preguntas. Uno, obviamente, como, ¿cómo decide usted responder respecto a ese empujón que le da esta persona que tiene cercana? Y segundo, ya en términos de artesanía, ¿cómo elabora el trapo? No escuché, perdón, la primera pregunta. ¿Cómo respondió? ¿Qué metodología su merced aplicó para responder al empujón que le dio esta persona cercana, ese llamado de atención que le hicieron? Esa era la primera pregunta. Ya, no lo tengo tan claro, es complicado, pero tiene que ver con la dinámica de las protestas. Efectivamente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las primeras teorías conspirativas que surgieron, como de por qué surgió esta pandemia, por qué tanta represión, etcétera, aunque realmente la gran mayoría, creería que más del 90% de las personas están realmente muy sometidas a las restricciones de la cuarentena, etcétera. Sin embargo, surgieron personas que se resistieron y comenzaron a teorizar como, bueno, ¿por qué nos quieren encerrar? ¿Por qué nos quieren mantener aislados del otro, etcétera? Y una de las primeras teorías fue que, seguramente todos se acuerdan, que surgió como algo que decía que esto estaba pasando para atravesársele a los movimientos de protesta social que se estaban dando en varias partes como claves del mundo, ¿no? Eh, yo no entro a juzgar si una cosa es cierta o falsa, digamos, esa ha sido como mi actitud durante toda esta cuarentena. Para mí no hay verdades, ni siquiera, o sea, lo que es el gobierno sobre todo es bastante falso, a mí me parece, y digamos, como que si uno quiere encontrar una verdad, digamos que una forma, yo creo que de hacerlo es como eh, ver lo que dicen los gobiernos y la versión oficial y pensar otras posibilidades más allá de esas. Entonces, eso pasó, ¿no? Entonces esta teoría surgió y yo definitivamente siempre estuve como que sentía un peso muy fuerte como político, sobre todo en las restricciones de la cuarentena. Entonces yo definitivamente sí sentí la necesidad de resistir a eso, ¿no? Y la forma más clara de resistir a eso era simplemente saliendo a marchar, ¿no? O sea, en aglomeraciones, estando en aglomeraciones, relacionándome con gente nueva, o sea, todo ocupando el espacio público, que es como uno de los derechos que se veían vulnerados, ¿no? Y que para mí es muy importante porque yo soy un artista que siempre tiene que ver con la calle y siempre hace intervenciones como en ese espacio que es de todos, ¿no? Como una especie de apropiación de esa cosa que es el espacio común, ¿no? Es eso, ¿no? Yo no sé si respondí la pregunta bien, pero esas fueron las motivaciones. Como con Felipe Sí. Rodríguez, que fue el que me dijo como, hey, respondan, digamos, yo no me considero profesionalmente nada,
sino que ser artista es más como una condición y una posibilidad, ¿no? Yo no, o sea, yo ni hago carrera, ni hago hoja de vida, realmente participo muy poco en el medio profesional del arte porque tengo unas críticas muy claras frente a él, yo soy más bien como desde una posición como auto excluida, después también de atravesar por unas exclusiones muy fuertes. De hecho, por eso mismo tenemos nuestro propio espacio independiente, autogestionado, y esa es como nuestra trinchera desde donde nos proyectamos. Pero también, por ejemplo, este proyecto se ha desarrollado mayormente, su espacio de proyección ha sido las redes sociales y la calle, ¿no? Realmente yo no hago proyectos con el fin de que terminen en una galería o en un espacio expositivo eh, institucional, aunque efectivamente tampoco estoy cerrado a eso porque sí soy artista, efectivamente. Pero cuando él me dice eso, como que comienzo a atar como cabos, ¿no? Por ejemplo, con él también hablábamos de cosas como los virus, ¿no? Cómo operan los virus, ¿no? Los virus, precisamente teniendo en cuenta esto que decía, los virus no se excluyen eh, del host, del cuerpo, sino que se inoculan de una u otra forma. Entonces, él también tiene un espacio independiente desde hace mucho tiempo que se llama 418, que no es un espacio físico, sino que es una serie de proyectos que se han desarrollado, por ejemplo, ahorita en una cosa que es una revista que se llama Karma, seguramente la han visto por ahí, pero esas cosas estaban girando, ¿no? Yo no recuerdo bien cómo llegué puntualmente a la bandera, pero sí fue también como un proceso, pues realmente no quisiera como dice Guillermo, como incidir tanto en las condiciones personales como tragicómicas de estar haciendo arte en medio de la depresión y del apocalipsis, etcétera. Pero sí, fue así. De hecho, por eso es que la bandera no me quedó tan bien. Yo realmente estaba muy deprimido cuando hice la bandera, yo lo recuerdo mucho. Entonces me equivoqué, se me salió fea. Después, con el tiempo, pude mejorarlo un poquito más. Pero pues eso da cuenta incluso de mi condición en ese momento. Ya después, efectivamente, no voy a decir, no va a caer como en decir como, hey, sí, sabes que mi arte me salvó, pero, ¿sabes qué? La bandera sí me salvó en varios sentidos. Efectivamente, yo comencé a salir y comencé a relacionarme con un grupo mucho más amplio de personas, comencé a socializar y efectivamente eh, esa crisis tan fuerte que estaba sintiendo, efectivamente salí de ella. Y fue gracias a la bandera, realmente. Ok, ok, Jorge. Digamos que sí, efectivamente todo el mundo, en los primeros, que el primer mes y medio de la cuarentena, todo el mundo se volvió literalmente loco. Es decir, amigos de años empezaron a cancelarse entre sí, relaciones súper afianzadas empezaron a destruirse, otras empezaron a demostrar que estaban pegadas con babas. En los vínculos perdón, institucionales se notaba una gran tensión. Definitivamente todo el mundo había como asimilado ese, no tanto el virus de el hecho de que definitivamente deberían protegerse del COVID y los efectos pues con el coronavirus, sino creían y adoptaron más la acción de reaccionar víricamente contra su semejante. En eso sí, en Bogotá se vieron sobre todo en el centro de la ciudad, sobre todo a medida que las personas iban entendiendo como los procesos de prohibición en la movilidad, etcétera, sí era factible encontrarse con lindas muestras de odio interhumano por muy sensibles como estar cerca al otro, no hacer una fila, tener todos estos mecanismos de protección que empezaron a proliferar. Y sí, en ese sentido, al principio de la pandemia no decía tan rico que a la especie le esté pasando esto, o sea, habían demorado. O, ¿qué pasó, coronavirus? ¿Por qué te demoraste tanto en llegar? Ahora bien, Jorge, usted dice que las primeras banderas, habla de un cúmulo de banderas, dice que los primeros ensayos con esta bandera salieron mal. ¿Mal en qué sentido?
porque creo que formalmente la imagen, más allá de la complejidad de la tipografía, no derivaría en mayores, no sé, errores o dificultades. ¿Cómo la hizo? Me interesa en serio mucho la artesanía. ¿Cómo hizo la tipografía? ¿Cómo pintó? ¿Cómo planteó las franjas? ¿La cosió? ¿La elaboró? ¿Cómo la produjo para Sí, efectivamente llegar pues a estas imágenes que después se viralizaron en las redes de otros? sí, en algún punto todos los comercios estaban cerrados, ¿no? No había forma de ir a un lugar donde, donde yo pudiera comprar las telas o donde pudiera coserse, pero hubo un día específicamente, unos días como una brecha ahí que dejaron algunos comercios abiertos. Creo, sí, como que era unos días en que solamente podían estar, creo que en la mañana abiertos, una cosa así, o en la tarde, no recuerdo bien. Pero efectivamente aproveché uno de esos momentos y la mandé coser simplemente. También quise que fuera como una cosa, en términos técnicos, como cero elaborada, también porque la gramática, digamos, como de la protesta, de las vallas, de las pancartas, de las banderas que se ven ahí, es cero elaborado, ¿no? Es una cosa más bien bastante práctica y directa. El mensaje es como lo importante. Entonces, así mismo la hice, ¿no? Entonces, la mandé coser la imagen la bajé del famoso anuncio de periódico del M19, ¿no? El M19, como algunos recordarán, comenzó, su primera aparición fue en los medios masivos. Tengo entendido que en el tiempo, eso sí lo tengo claro, a partir de avisos publicitarios que decían como esto, ¿no? Como la bandera, como dice la bandera, ¿no? Como parásitos gusanos, espere M19. Entonces era chévere y porque era como una especie, después que se delató que era como una campaña expectativa para el robo ¿qué? De la espada, si no estoy mal, y para la aparición efectivamente en público del movimiento M19, pues fue interesante porque ahí se comenzaron a hacer como eh, interpretaciones, ¿no? Como, o sea, los parásitos y gusanos efectivamente pues pueden ser una analogía a los políticos de la época, y la cura es el M19, entonces también como que esa perspectiva que yo, como les decía, que fue, que me inspiró tanto, que fue como la de estos teóricos que decían como que veían en medio de esta crisis como posibilidades, ¿no? Como grietas, ¿no? Eh, pues tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, como qué tal si el virus mismo es un movimiento político, ¿no? Y obviamente reactivo y obviamente antiestatal, etc. Ok, Jorge, permítame un momento hacer una. Solamente para darle contexto a las personas que escuchen posteriormente esta grabación allende las fronteras de la República que actualmente habitamos. Primero, cuando Jorge hablaba de que se concentraba en el centro, era en el centro de la ciudad de Bogotá, y cuando habla del robo de la espada es un hecho histórico, pues de la historia reciente de la República de Colombia, que es básicamente la sustracción de un fierro reconocido como espada que fue utilizada, perteneció o está nominada bajo el nombre de Simón Bolívar, fue sustraída por un comando guerrillero del M-19 de un espacio de exhibición, la Quinta de Bolívar, y con ello en gran medida se consolidó la presencia pública de esta organización armada y su proyecto político. Entonces, tengan esto en cuenta porque ya después,
ya lo hablaremos con Jorge, son muy importantes como estas pequeñas puntadas históricas porque el ir y venir, el recordar historias, el celebrar, el conmemorar, el recordar, va un poco a jugar en juego, en interjuego con la lógica que ya Jorge viene anunciando, ¿no? Como traducirlas o aportarle más bien cierta semiótica a la interpretación del virus, aportarle un sentido y tratar a partir de ese sentido que se construye, empezar a entender una intervención que se realiza en la actualidad. Vale, Jorge, qué pena la interrupción. No, y para cerrar la idea muy específica de la técnica, básicamente bajé una tipografía parecida a la de los anuncios del M19 y lo amplié en fotocopia y lo pinté directamente en la tela, nada inaccesible, sino todo lo contrario. A mí también me interesa mucho como desde Don Nadie, por ejemplo, lo aprendimos mucho en hacer cosas que están al alcance de cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ser Don Nadie, cualquiera puede hacer las cosas que hacemos. No necesitamos ser expertos como, por ejemplo, en lenguaje HTML o necesitamos saber de codificación o ser hackers o nada técnico, ¿sabes? Sino una cosa más directa, simple y que cualquiera podría hacerlo, ¿no? ¿Mm? Ok, o sea que la técnica de esta tipografía es roseta sobre seda, ¿cierto? Sí, es O más o pintura en menos. tela. Ok, perfecto. Entonces, digamos que para cerrar el capítulo bandera como objeto, quisiera volver entonces a la multiplicación que usted mencionó, porque asumo que no fue un lapsus. Usted habla de varias banderas, simplemente para darle entrada después a la conversación respecto al hecho de usted circular en espacio público y bajo prohibición con este trapo, más o menos cuántas banderas puede enumerar su merced que ha hecho y cuál ha sido el devenir de ellas. Es decir, se las han robado, se las han secuestrado, se las han decomisado o simplemente las ha dejado perder en una persecución del ESMAD, no sé, pues cosas que pasan, ¿no? Eh, Realmente, en las 17 salidas que hice, entre marchas, plantones, protestas y etcétera, fueron 17 aquí tengo la fecha, desde el 21 de junio al 14 de septiembre, ¿no? En toda la mitad de la cuarentena así más restrictiva. Durante todas esas 17 salidas, realmente solamente utilizo una bandera, que es la que está atrás. Me interesaba en algún punto como que la bandera se ensuciara, ¿sabes? Como en medio de toda esta imposición de pulcritud y de limpieza, esta bandera sucia, ahorita no se ve tanto, pero de cerca efectivamente está sucia, está manchada, etcétera. Y eso da cuenta como de todas las salidas que hice con ella a la calle. Fue una sola bandera, sin embargo, planeo hacer otras banderas porque pues pasaron cosas en el trayecto, ¿no? Hubo dos cosas que le pasó como, o sea, y ahí ya entro como a explicar un poco más el proyecto, porque hubo algo que surgió a lo largo de las marchas y que yo no me esperaba tanto realmente pues había tenido como antecedentes de fotógrafos que registran las marchas, pero habitando más ese espacio, me di cuenta que realmente no lo llamaría una comunidad, pero sí hay como un grupo de eh, gente, fotógrafos cuya proyección social y política mayor es registrar las marchas y darles eco y darles relevancia en publicaciones, pero también sobre todo gente joven que lo que hace es como hacer plataforma de esas causas de la protesta a partir de las fotos que hacen. Lo hacen desde sus propios perfiles en Facebook
pero principalmente en Instagram, ¿no? Que es como una cosa que tiene que ver con fotos. Una cosa que pasó el 9 de septiembre en Villaluz, el primer día de manifestaciones después de lo de Javier Ordóñez. Yo estuve ahí, eso fue como una experiencia tremenda, yo nunca me iba, y en mis sueños más incendiarios me había imaginado que iba a estar justamente, exactamente al lado de un banco incendiándose. Entonces fue tremendo ver eso, gente literalmente desmantelándolo, o sea, no quedó nada de ese banco, el Banco Avevillas, el que se ve en la foto que circuló con la difusión de este evento, ¿no? En ese día fue como súper restrictivo, gases, o sea, muchos más, etcétera, pero también mucha resistencia por parte de la gente. Mi expresión en estos contextos es solamente la bandera, ¿no? Cabe aclarar el asunto, pero esa noche pasó algo tremendo y es que yo llegué ya a mi casa después de estar como 5 horas allá en Villaluz, como tipo 11 de la noche, no recuerdo bien, y comencé a ver un en vivo de un chico que yo había conocido justo esa noche, pero que él antes había tomado fotos de la bandera, me había tomado fotos con la bandera en otras marchas y el chico tenía literalmente reventada la cara, ¿no? O sea, estaba chorreando sangre y tenía reventada la nariz, o sea, creo que se fisuró un pómulo y resulta que él hizo un live contando que ese día, mientras se iba a la casa con otro amigo que también es fotógrafo y con otros 2 amigos que son fotógrafos, básicamente les llegó gente de la policía en motos y les decomisaron, entre comillas, porque no se los volvieron a devolver todos los equipos, todos los lentes, todas las cámaras, incluso los celulares, les quitaron los celulares. Él hizo el en vivo desde una persona que lo vio reventado y en el piso y los acogió en la casa, ¿no? Porque de hecho ellos cuentan ahí que ellos corrían y había gente que les cerraba las puertas por miedo, porque la policía también es como muy intimidante, obviamente, etcétera. Entonces él hizo este envío y como contando la situación, ¿no? Entonces después surgió la idea de hacer como una vaki, como una vaca, ¿no? Como virtualmente, generar como algo de recolección de fondos para que ellos, sobre todo Juan Camilo, restituyeran sus equipos, ¿no? O sea, gente joven, son estudiantes hasta ahora, tendrán 25 años máximo. Entonces hicieron una vaki y entonces yo, por ejemplo, ya hay una segunda bandera que es que yo la doné, digamos, en esa vaki para recolectar fondos para recuperar los equipos que él perdió en ese momento, ¿no? Porque además, ahorita el 21 de septiembre, pues muy conciencialmente a ellos dos les pasó exactamente lo mismo. Y de hecho, no exactamente, sino que aquí en el centro, mientras se salían de la marcha del 21 de septiembre, se les atravesaron 2 personas y los atracaron, ¿no? También los amenazaron verbalmente, tenían armas y de nuevo les quitaron los equipos que tenían y los celulares, ¿no? Justamente a ellos dos de nuevo. Entonces ahí ellos sacan la vaki y yo ya había hablado con ellos, ¿no? Que se me haría tremendo como un cierre del proyecto, pero también una forma como de, no sé cómo decirlo, pero sí muy sincera como de retribución y de agradecimiento por mi parte, porque realmente el registro importante del proyecto se dio a partir de este círculo de fotógrafos que rodean las marchas, ¿no? Que es una gente como que a mí se me hizo durante todo este trayecto como súper vital, ¿no? Y de hecho, pensando en el medio del arte y de mis amigos y de artistas que yo sentía como muy políticos, muy serios, como muy
como articulados con los movimientos sociales, ellos desaparecieron durante la cuarentena, ¿no? Entonces uno hablaba con ellos y uno estaba peleando con la novia, el otro estaba preocupado porque la abuelita se le muriera, el otro como unas cosas ahí como muy, mmm, digamos las que micropolíticas, ¿no? Entonces yo sí me cuestiono mucho eso, ¿no? Porque esta gente tan joven realmente que son simplemente, que se devienen como fotógrafos, tenían una proyección como social y política pública tan fuerte comparada con la gente del arte, que se me hizo muy, fue una gran sorpresa para mí y también ellos me inspiraron mucho también como para que yo me quitara muchos miedos, ¿no? Yo creo que desde el 21 de noviembre que estoy saliendo, ese ha sido el ejercicio realmente, ¿no? Como quitarse el miedo. Hay un graffiti que es como mi graffiti favorito de todos o que he visto hasta ahora, que es muy simple y que es una sola frase y que dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Simplemente a eso, esa pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y ese ha sido como el gran tema, el gran tema. Efectivamente, después me pasaron situaciones de riesgo y justo en esas situaciones de riesgo, yo lo que recordé como un impulso así como de la memoria fue momentos en los que yo me había arriesgado y había vencido miedos. Como que uno está lleno de miedo, rodeado de miedos todo el tiempo y esta pandemia, esta cuarentena y las noticias y los medios grandes, masivos, ha sido eso, ¿no? Como una inoculación de miedo muy fuerte para que uno se reduzca lo máximo posible, ¿no? Entonces eso es, ya hay una segunda bandera y hay una tercera bandera que se la regalé a Felipe Rodríguez, que fue precisamente la persona que me dejó esa idea, ¿no? Hey, usted es artista, sobre todo yo lo conozco y usted es artista, porque no responde artísticamente a esta crisis que está pasando, ¿no? Entonces ya hay tres banderas, Ok, ¿no? Jorge, ahí quería entonces, vale, vale, gracias. Quería pasar entonces a la presencia pública, no la presencia pública, la presencia en calle de estas banderas, la estrategia que usted ha utilizado, que yo la veo, la entiendo en dos vías. Una, eh, estando bastante atenta a los calendarios, a las fechas que usted ve que se repiten, a las fechas que nos pueden buscar como recordatorio. Y por otro lado, me gusta el packing, porque resulta que eso puede hacer un juego de palabras con el packing que usted establece con esta bandera cuando ve que estos sujetos están sacando fotografías y se ubica detrás en el espacio de captura de la imagen para lograr aparecer en estas imágenes de circulación por redes. Entonces, si por favor puede ampliar la información al respecto. Sí, el proceso no es tan así. Realmente el proceso es más como que los fotógrafos están rodeando las marchas y tomando, capturando como el momento. A veces ellos le piden a uno que uno pare la marcha o que uno muestre más la bandera, pero efectivamente en otros momentos, por ejemplo, sobre todo en los momentos en que salí en tantos medios, ¿no? Yo salí además de que en este momento circulan 70 fotografías de la bandera en Instagram de diferentes perfiles de varios fotógrafos, también resulté apareciendo en medios más grandes, ¿no? Que era algo que yo no me esperaba, ¿no? Incluso, ¿no? Como la W, El Espectador, Testigo Directo, Ruptly, DW, incluso en un Twitter de Claudia López que fue muy polémico porque parecía estigmatizar la protesta, ¿no? Ella hizo un tweet con una foto de una movilización en la que aparecía atrás mi bandera. Y no era una cosa tan oportunista como de yo estar detrás, sino que eran cosas que pasaban. Efectivamente, con los medios grandes sí era mucho más como que yo me le atravesaba la cámara, pero realmente la actitud en general era más como mostrar la bandera, ¿no? Mostrar la bandera y ya. No era tanto estar detrás de las cámaras, sino que eso fue una cosa que ocurrió como orgánicamente.
¿sabe? De hecho, en mi Instagram se ve bien. Al principio, las primeras tomas que yo hice de las primeras marchas eran tomas propias, eran videos que yo hacía como moviéndose mucho, videos malos porque con una mano yo con la bandera y con la otra con el celular, entonces era difícil. Y ya después comencé a ver las fotos en varios perfiles y ya eso después fue como una ola de nieve, fue como, sí, así pasó. Vale, entonces ahora sumerse las fechas, porfa. ¿Cómo maneja los números, la numerología en su proyecto? La numerología en mi proyecto. Sí, pues sí hay atravesado como una especie de numerología ahí. Por ejemplo, la última vez que salí fue un 14 de septiembre cuando se estaba conmemorando eh, un paro nacional muy importante que hubo como en los 70, si no estoy mal, en el que estuvo implicado el M-19 de una u otra forma y que fue un paro así como histórico. Entonces, esa fue la última vez que decidí salir y como cerrar ahí, porque también ocurrió en esa época que se comenzó a estigmatizar la protesta ciudadana. Entonces, después de lo que pasó en Villaluz eh, y todo lo de los CAIs, ¿no? Los más de 50 CAIs incendiados, o sea, eh, y comenzó los grandes medios a fortalecerse una hipótesis y es que esto pasó porque las movilizaciones y las protestas ciudadanas estaban directamente infiltradas por las FARC y el ELN, etcétera, ¿no? Entonces, cuando comenzó a pasar eso, yo tomé la decisión de guardar finalmente la bandera para no aportar a esa estigmatización. Eso fue lo que pasó. Yo hubiera querido, por ejemplo, cerrar con un número más tipo haber salido 21 veces, por ejemplo, pero no, resulté saliendo 17 veces por eso. Y también cerré en esa época porque ya, digamos, la bandera dice, espere COVID-19, ¿no? O sea, ya en ese momento ya estaba el COVID-19 en su plenitud, ya estábamos en el pico de la pandemia, en el primer pico de la pandemia. Entonces ya prever que llegue el COVID, pues las consecuencias políticas, sociales del COVID, pues ya no tenía sentido, además porque ya había ocurrido la gran explosión social, ¿no? Como que fue lo de a partir de la muerte de Javier Ordóñez, ¿no? El 9, el 10 principalmente, ¿no? Y sí, hay otra cosa numerológica y hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, Ok, mmm, Jorge, aquí, digamos, en la región donde yo estoy en estos momentos, después de las 8 de la noche, el internet empieza a bajar. Es como la luz, como que se empieza a bajar la luz, o como el agua que empieza a bajar la presión del agua. Y ya los últimos comentarios que su merced ha emitido salen entrecortados. Entonces quisiera, como para redondear la presentación, establecer varios puntos para que usted me corrija, porfa, si estoy equivocado. Entonces, el primero es que el proyecto, según lo entendí, ya concluyó, es decir, su merced hizo las intervenciones y puso las banderas en otros escenarios, es decir, se la entregó a ciertas personas, las puso a participar en iniciativas de apoyo a fotógrafos que fueron atracados 2 veces durante procesos de marchas, y en ese sentido como que logra, desde la perspectiva que usted tiene, como logra garantizar el que esta bandera no ingrese a otros circuitos, por ejemplo, el mercado, el del campo del arte convencional. Por otro lado, ahora mismo usted hablaba de la atención que está prestando a las dobles y terceras capas retóricas que se construyen desde medios generalistas, donde básicamente se utiliza la presencia de estos símbolos o colores para contribuir en la estigmatización de grupos
que históricamente han sido señalados como desestabilizadores y por lo tanto productores de violencia. Entonces, como para no jugar al juego de Vicky Mierdávila y otros amigos periodistas, su merced como que da un paso atrás o detiene su presencia. Entonces, quería confirmar si esos dos acertos que lanzo son adecuados o definitivamente estoy, aparte de que no soy capaz de transmitir un Facebook Live, pues tampoco lo entendí. Sí, pero sin embargo, o sea, no, los proyectos que uno hace son múltiples, ¿no? O sea, efectivamente están en las redes sociales, están en la calle, están, lo portan personas y también eventualmente podrían estar en un evento, en un contexto artístico, obviamente asumiendo todas las cargas de sentido del lugar, ¿no? No es que resulte en el mambo de una u otra forma, ¿no? Y así ha sido siempre, ese es como mi modus operandi de una u otra forma, y no mi modus operandi, sino que el modo del arte contemporáneo como tal, ¿no? Que es como una cosa más bien múltiple, fluida, como líquida, ¿no? Como más bien contextual, esa es como la idea. Y lo otro es como me llega a una cosa que parece como contradecir lo que acabo de decir, ¿no? Como que yo cerré el proyecto o cerré mis salidas con la bandera por, entre otras cosas, por la estigmatización de la protesta, que no quería aportar a eso, pero si quiere Guillermo puede mostrar una foto que está ahí en el drive, la de la bandera negra y roja. Debe estar, sí, esa. Precisamente con motivo de, a mí se me hizo, sí se puede poner grande. Deme un momento, yo aquí lo intento, Listo. su merced, si quiere seguir hablando. Listo. Bueno, mm, o algo súper indignante realmente como para mí, como para otra gente con la que estaba marchando habitualmente, y fue que comenzó a decirse que la indignación por el abuso policial que tuvo como un punto de quiebre en lo que pasó en Villaluz con Javier Ordóñez, eh, esa teoría que realmente esa indignación estaba más bien, era dada por la motivación de los movimientos subversivos clásicos de colombianos, pues se nos hizo súper terrible. De hecho, hubo grupos que resultaron totalmente estigmatizados en los medios diciendo que ellos habían sido los autores intelectuales y materiales de los incendios, cuando realmente no era así. O sea, es gente con la que yo marché, gente con la que que estuvo al lado mío, literalmente, con la que conocí durante este tiempo. Y pues pues es gente re jóvenes, son estudiantes, son incluso profesores, es gente que tiene una indignación más propia, ¿sabe? Como que no representan ninguna guerrilla, ni están metidos en cosas incluso de políticas ni nada, ¿sabes? Como una indignación realmente sincera y justificada, ¿no? Entonces, pero el Estado quisiera no ver eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que inflaron fue cuando este líder del ELN, que de hecho mataron supuestamente hace poco, en el Chocó, ¿no? Él salió diciendo, ¿no? Como que efectivamente ellos infiltraban varios contextos sociales, entre ellos las protestas, ¿no? Y entre ellos habían estado, según él, en los incendios del CAI, pero él no dijo directamente que ellos
habían sido los autores de toda la explosión social que ocurrió. Para mí fue algo, desde mi punto de vista, fue algo más como orgánico. Sin embargo, pues la versión contraria se infló en los medios. Y pues efectivamente a estos grupos también les interesa como la autoría, ¿no? La autoría de esta indignación. Entonces, cruzando todas esas ideas, se me ocurrió salir con una segunda bandera, ¿no? Que es esta, ¿no? La subversión de la bandera del ELN, pero el NN, ¿no? Como una especie de comentario paródico a la idea de representación en la protesta, ¿no? Entonces ahí pasó algo re loco y es que hubo un evento súper interesante que desde el nombre mismo que se llama Las Noches sin Miedo. Es una cosa que se está haciendo y la primera vez que se hizo salí con esta bandera. Y se hizo en varias partes de Bogotá y tenían la intención como de recuperar el espacio público, ¿no? Un derecho que se ha perdido. Yo vivo aquí en el centro y es absurdo porque aquí se aplica una especie de estado de sitio, porque aquí a las 8 de la noche ya están pasando los policías en moto diciéndole a la gente, literalmente abriéndolos de la séptima, ¿no? Desocupando las calles, lo cual es loquísimo y para mí es totalmente ilegal y como que vulnera derechos básicos, ¿no? Entonces, entonces hay un proceso como de volver a tomarse las calles. Y en medio de este evento, pues saqué mi bandera, etcétera. Esto fue un evento, de hecho, que ni siquiera fue tan políticamente cargado. De hecho, fue como un evento más como una olla comunitaria y una proyección de videos políticos, etcétera, pero realmente no era un evento tan de protesta. Sin embargo, salí con mi bandera, etcétera. Me encontré con varias gente de la protesta, etcétera. Sin embargo, en algún momento hubo algo que ocurrió y es que eh, llegó la policía, ¿no? Llegó gente en moto y como que le preguntaron a los, por fortuna, esto fue un evento que pidió eh, como ayuda de esta gente del distrito que rodea las marchas, los gestores de convivencia. Entonces la policía llegó, primero habló con los gestores de convivencia, les dijo, hey, es que parece que llamaron por la bandera, o también hubo una versión, es que, hey, aquí hay una cámara aquí arriba en este poste y desde arriba no se veía tan bien, que era lo que decía, o sea, cuando un ejercicio, la bandera impone un ejercicio básico de lectura, que después del cual cualquier persona eh, llega a la conclusión no es, que el mensaje de la bandera es exactamente inverso a lo que parece en un principio, ¿no? O sea, es una bandera que dice, no, esto no es el ELN, sino soy yo, ¿no? Es una cosa ahí. En ese sentido, entonces, nada, llegó la policía y pues pasó algo muy loco y es que resulté en un CAI porque en ese momento no pasó nada y fue muy interesante, ¿no? Porque me sentí rodeado de la gente, o sea, los policías le preguntaron a los gestores de convivencia, hey, esta gente que, esta bandera que, etcétera. Los gestores como que ya me conocían, ya me habían visto por la bandera del COVID, etcétera. Y no pasó nada en ese momento, pero luego me preguntaron a mí directamente y cuando la policía se me acercó a mí, sentí una cosa tremenda y que es algo que he estado estudiando como cuando uno comienza a indagar sobre el anarquismo, que parece una idea muy hippie esta de la solidaridad, pero si uno lo ve en términos políticos y prácticos y si uno la practica, etcétera, sí cobra mucho sentido, ¿sabe? Como la solidaridad y la protección entre nosotros mismos, etcétera. Entonces ahí lo sentí de una, la policía se me acercó y de una, varias gente me rodearon, como haciendo sentir su cuerpo frente al de los policías.
Ahí la policía me preguntó y yo muy tranquilamente les respondí, yo soy artista, esto es un proyecto artístico, ¿no? Esa cosa como, esa idea de escudarse detrás del arte, ¿no? Como que funciona estratégicamente a veces bien. Entonces eso pasó y eso se quedó ahí, ¿no? Los policías se fueron, etcétera, pero yo no contaba con que los policías iban a estar a unas cuadras del lugar, del evento de donde yo estaba saliendo. Efectivamente, igual después de que se fue la policía, 1 o 2 minutos después yo guardé mi bandera porque dije, hey, ya esto fue suficiente, llamé demasiado la atención, no quiero estigmatizar el asunto, pero es que también saqué esta bandera porque me habían dicho, la misma gente de las marchas me había dicho, hey, no, chévere, que usted siga y que se reafirme en que efectivamente, pues si está aquí el COVID-19, la bandera del COVID-19, pues estaba la bandera del COVID-19, no es la bandera del M-19, ¿no? Como que una forma de reafirmación y esta bandera tenía que ver con eso. Y pasó así, ¿no? Entonces yo en esa noche yo me fui solo, pues no me cuidé en ese sentido. Entonces, a unas cuadras de mi casa, que yo vivo en el centro, esto es en el cementerio central, esta fue de las únicas fotos que me tomaron. Y fue la primera y única vez que salí, obviamente, con la bandera. Entonces, a unas cuadras de ahí, parece que los policías me siguieron y me interceptaron de una forma súper agresiva, dos en moto, y me dijeron, hey, una requisa, ¿usted qué tiene ahí? Así gritándome de una. Eh, fue una cosa súper intimidante, no pasó ni un minuto cuando llegó una patrulla, me dijeron, hey, ¿usted qué tales? Como que comenzaron a estigmatizarme, a decirme, hey, pero que igual esa bandera tiene un mensaje subversivo, ¿no? Yo, fue nada que ver, o sea, nada que ver realmente, pero usted igual es de la Nacional y que será estudiante de sociología. Sí me dijeron directamente y yo dije, no, no, no y no y no. Sin embargo, a pesar de eso, me iban a subir a la patrulla, me subieron a la patrulla, pero cuando me iban a subir a la parte de atrás, no lo hicieron en la parte de los asientos, sino en la parte del planchón de la camioneta. Entonces fue ridículo porque, por fortuna, como es cuarentena y era tarde en la noche, no había tanta gente en la calle, pero sí fue como un ejercicio de, ¿cómo se llama eso? Como de delatarme, ¿no? Como de exhibirme montado detrás de una camioneta de la policía, etcétera. Efectivamente me llevaron a un CAI y ahí pasaron cosas como irregulares. Ya después consulté con varias personas, me dijeron que efectivamente el procedimiento hubiera sido regular, era que en el momento me pidieran mi cédula, mis antecedentes por radio y listo, ya no, ya, y ya, porque además yo no estaba exhibiendo ya la bandera, la tenía guardada, no estaba haciendo nada, estaba simplemente caminando. Eh, pero ahí me pidieron demasiados datos, me hicieron demasiadas preguntas, realmente fue como un interrogatorio, me pusieron en la parte de atrás del CAI, lo cual fue súper intimidante porque además no hace mucho tiempo había pasado efectivamente lo de Javier Ordóñez, entonces me di cuenta que la policía como que se alimenta el miedo también, ¿no? Pero ahí también sentí algo que es como lo que estaba diciendo, ¿no? Como que en varios otros momentos de riesgo de la protesta, como que los recordé en ese momento porque yo fui súper tranquilo, como que no, ni me puse nervioso, ni me puse agresivo con los policías, simplemente fui muy frío, respondí todas las preguntas, no reaccioné de más y fui simplemente muy sincero, porque ellos se agarran de cualquier cosa, ¿no? Si uno se pone agresivo es una justificación para ellos, si uno se pone nervioso también, etcétera. Aún así hubo abusos, ¿no? De hecho, hubo, pues es una mamera contarlo, pero hubo, y quiero escribir y estoy en el proceso de escribir como todo el relato, pero hubo insinuaciones sexuales incluso en el CAI por parte de dos policías, eh, muy leves pero muy directas. También hubo insinuaciones de dinero como para que me dejaran salir, porque de hecho me esposaron. Me esposaron, a mí nunca en mi vida me había pasado eso. Y eso es súper intimidante, ¿no? Estar detrás, en la parte de atrás de un CAI, esposado, con manes re grandes, etcétera. Eso fue tenaz.
Y ya, simplemente yo fui como sincero, muy directo, muy firme en lo que decía y ya, finalmente también tuve como que pelear un poquito que me devolvieran la bandera la tengo y ya después me dejaron salir, pero sí fue después como de un proceso ahí largo, me tuvieron casi una hora, o un poquito más de una hora en el CAI y fue como intimidante, ¿no? Y efectivamente uno lo deja asustado por un tiempo, pues tanto así que yo no he podido relatar la cosa como en un texto, porque esto ya fue hace un tiempo, ¿no? Eh, pero eso fue lo que sucedió, ¿no? Sí, Jorge, pues de hecho, creo que mm, usted minimiza un poco el contacto con estas fuerzas, ¿no? O sea, más que demostrar, eso es lo que usted dice, como que es demostrar cierto comportamiento para que ellos se agarren de ello y justifiquen su accionar. Creo que lo que ha sido demostrado, pues, en la declaración del paragobierno que por lo menos existe en Bogotá, que pues por un lado está como el gobierno civil y por otro lado está el real gobierno de la policía, pues simplemente basta con estar vivo y pues básicamente lo han demostrado, este cuerpo lo ha demostrado en otras ocasiones, en el caso del abogado que asesinaron en Villalobos, demostraron que necesitan muy poquito tiempo y cero razones para simplemente asesinar a una persona y seguir como siempre, como si nada. Entonces sí me parece bastante tremendo que por la presencia pública de este trapo usted hubiera recibido ese trato o si no lo queremos relacionar así de manera literal, entonces pues sí, la presencia pública de este trato inmediatamente después significó ese ejercicio de violencia. Creo que es bastante grave que se dé, y es bastante grave que se dé en el contexto donde estamos, pues donde la policía asesina y no hay estatuto legal que pueda controlar a ese cuerpo armado que realmente es el que orienta por lo menos el devenir de la ciudad después de las 6 de la tarde en ese toque de queda que sí efectivamente en el centro de Bogotá se da. Jorge, solamente quería pedirle si quiere decir algo para cerrar esta grabación o si le parece que dejemos ahí. No, pues lástima que no se pueda ver desde ahí hice como un video, no sé si esto se logra, pero este es un video No, ¿no? Ahí si le está. parece, Jorge, en vez de presentarlo así, y si usted lo quiere que lo hagamos público, Sí, porfa, compártamelo, porque en caso no me hace el audio de un gato. Entonces, no sé si el video era de un gato en el CAI, como que lo sí, pongo. sí. Es además, gatos en el CAI con gatos. Pues Dios no lo quiera, el Dios de los gatos, por Sí, supuesto. Si quiere, porfa, entonces compártame el video, lo subimos y listo. lo linkeamos a esta grabación, si le parece. ¿Listo, Listo, Jorge? ¿no? Para cerrar, definitivamente es Vale. como un mensaje que tiene que ver como con todo lo contrario a la idea del miedo, ¿no? Como que efectivamente me intimidó mucho ese asunto, como más que intimidarme, me afectó psicológicamente, ¿no? Al punto que yo no he podido relatar, escribir sobre la situación, porque mi intención era inmediatamente escribir el relato y postearlo en Facebook, pero aún no he podido porque se me dificulta. Pero yo creo que esto lo que hace es como delatar, como Guillermo dice, el estado de control en el que estamos y también pensar otras formas de resistencia, ¿no? Si efectivamente las formas de resistencia que estamos ejerciendo son demasiado riesgosas y pueden hasta anularnos directamente, pues pueden haber otras alternativas, ¿no? La idea no es como anularse, sino todo lo contrario, potenciarse y ser creativos y hacer otras formas de manifestación, ¿no? Porque efectivamente hay una cosa ahí como muy directamente relacionada eh, como entre los derechos y las protestas, ¿no? De hecho, el M19, todo el proceso del M19 resultó en la Constitución de 1991 que es vigente hoy en día y es la misma, y donde hay derechos que la cuarentena ha infringido, ¿no? Entonces,
Yo sí creo que esta dialéctica entre protesta, actos de alguna forma de acción directa, etcétera, sí tienen que ver como con una ganancia de derechos, ¿no? De hecho, no por nada durante esta pandemia, pues surgieron efectivamente, como lo advertían la gente que leí, como causas sociales, ¿no? La matrícula cero, el internet gratis, la renta universal, incluso ahorita la reestructuración de la policía, ¿no? Eso es como una muestra muy clara y muy directa de cómo, sobre todo la última, de cómo las manifestaciones efectivamente llevan a cambios estructurales, ¿no? Entonces es eso. Es eso, básicamente, sí. Vale, Jorge, perfecto. Entonces, muchas gracias por esta conversación y ojalá haga más banderas y me gustaría que también esta bandera de el NN tenga un devenir mucho más animado y menos peligroso que el de la última vez. Listo, gracias Guillermo y gracias a Edwin, a Que Julián esté bien. Salamea por estar ahí. Saludos.